Quiero que te hagas una pregunta brutalmente honesta antes de continuar escuchándome. ¿Qué duele más? ¿Que alguien se aleje de tu vida? ¿O darte cuenta de que llevas años alejándote de ti mismo para que esa persona se quede? Porque la mayoría de las personas cree que su mayor herida es el abandono, pero no. La herida más profunda rara vez ocurre cuando alguien te deja. La herida más profunda ocurre cuando comienzas a negociar tu dignidad para evitar que te dejen. Ocurre cuando empiezas a callar lo que sientes para no incomodar. Cuando aceptas menos de lo que mereces para no quedarte solo. Cuando conviertes a alguien en el centro de tu universo y te conviertes en un extraño para ti mismo. Y lo más peligroso de todo es que ese proceso no sucede de golpe. Sucede lentamente. Tan lentamente que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Pierdes un poco de autoestima, luego un poco de tranquilidad, después un poco de identidad. Hasta que un día te miras al espejo y descubres que has hecho todo por conservar a alguien, excepto conservarte a ti. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la vida. Aquello que más miedo te da perder puede estar impidiéndote encontrar la vida que mereces vivir. Porque existe una verdad psicológica que pocas personas comprenden. El ser humano se apega incluso a aquello que le hace daño si cree que perderlo será más doloroso que conservarlo. Por eso tantas personas permanecen donde no son valoradas. Por eso justifican indiferencias. Por eso aceptan migajas emocionales. Por eso siguen llamando amor a lo que en realidad es miedo. Pero quiero decirte algo que podría cambiar tu vida para siempre. La libertad comienza el día que entiendes que tu valor no depende de quién decide quedarse. Tu valor ya existía antes de conocer a esa persona y seguirá existiendo mucho después de que se vaya. He visto personas aferrarse durante años a relaciones que les robaban la paz. Y también he visto personas tomar la decisión más difícil de sus vidas, alejarse. Y algo fascinante siempre ocurre después. Al principio sienten dolor, después sienten vacío, luego sienten incertidumbre, pero finalmente descubren algo que habían olvidado. Se descubren a sí mismas, recuperan sueños que habían abandonado, recuperan confianza, recuperan energía, recuperan identidad y comprenden que alejarse de quien nunca las valoró no fue el final de una historia, fue el comienzo de una nueva. Quédate conmigo, porque hoy vamos a hablar de lo que realmente sucede cuando tienes el valor de cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrándote a ti. Y te prometo algo, cuando entiendas estas verdades dejarás de ver una despedida como una pérdida y comenzarás a verla como el nacimiento de tu libertad. Quiero que imagines por un momento que estás sosteniendo una cuerda. Del otro lado de esa cuerda está una persona que nunca te valoró como merecías. Durante años has estado sujetándola con todas tus fuerzas. Has invertido tiempo, energía, emociones, ilusiones y hasta partes de tu identidad para evitar que se rompa ese vínculo. Ahora quiero que te hagas una pregunta profundamente incómoda. ¿Qué es lo que realmente estás perdiendo al sostener esa cuerda? Porque muchas veces creemos que nuestro mayor miedo es perder a alguien. Pero la vida me enseñó que existe una pérdida mucho más peligrosa. La pérdida de uno mismo. Y esa pérdida no ocurre de repente. Ocurre lentamente. Comienza cuando empiezas a justificar comportamientos que te lastiman. Continúa cuando callas cosas que necesitas expresar. Crece cuando sacrificas sueños, amistades, hábitos y partes de tu esencia para mantener cerca a alguien que nunca hizo el mismo esfuerzo por ti. He visto a personas llorar porque alguien se fue de sus vidas, pero también he visto algo mucho más doloroso. Personas que permanecieron durante años al lado de alguien que nunca las valoró y que terminaron olvidando quiénes eran. Dejaron de practicar actividades que amaban, dejaron de perseguir metas importantes. Dejaron de escuchar su voz interior, poco a poco fueron entregando partes de sí mismas, esperando recibir amor a cambio. Y aquí aparece una verdad que puede cambiarlo todo. Alejarte de quien nunca te valoró no significa perder, significa dejar de perderte.
Significa dejar de abandonar tu identidad para conservar una relación que te estaba alejando de tu propia esencia. Recuerdo momentos de mi vida en los que tuve que aceptar que algunas personas no estaban destinadas a acompañarme para siempre. Y aunque al principio eso dolió profundamente, con el tiempo descubrí algo extraordinario. Cuando ciertas personas se fueron, también regresaron cosas que había perdido. Regresó mi claridad, regresó mi energía, regresó mi propósito, regresó mi capacidad de escucharme a mí mismo. Por eso quiero invitarte a recuperar tu identidad antes de intentar recuperar cualquier relación. Antes de preguntarte cómo hacer que alguien vuelva, pregúntate cómo volver a ti. Reconoce cuánto has sacrificado de ti mismo. Haz una lista honesta de todo aquello que dejaste de hacer para sostener una conexión que no te estaba nutriendo. Después retoma actividades que abandonaste. Recupera espacios que eran tuyos. Recupera sueños que quedaron en pausa. Recupera amistades que descuidaste. Porque cada paso que das hacia tu propia reconstrucción te acerca nuevamente a quien realmente eres. Y sobre todo, reconecta con tus valores y prioridades. Pregúntate qué es importante para ti. ¿Qué tipo de vida deseas construir? ¿Qué clase de persona quieres ser? Porque cuando recuperas tu identidad, algo poderoso ocurre. Dejas de perseguir a quien se fue y comienzas a reencontrarte con la persona que nunca debiste abandonar. Y cuando comienzas a reencontrarte contigo mismo, aparece una batalla emocional que todos enfrentamos en algún momento. La batalla entre el dolor de soltar y el miedo a quedarte sin aquello a lo que te has aferrado durante tanto tiempo. Porque seamos honestos, despedirse duele. Aceptar que alguien no supo valorarte duele. Reconocer que invertiste años, emociones y esperanzas en una relación que no te devolvía lo mismo duele profundamente. Pero quiero que escuches esto con toda tu atención. No todo dolor tiene el mismo propósito. Existe un dolor que te libera. Y existe un dolor que te consume. El problema es que muchas personas confunden ambos. Prefieren soportar un sufrimiento constante porque les parece menos aterrador que enfrentar una pérdida inmediata. Permanecen en lugares donde no son respetadas porque el miedo a soltar parece más intenso que el desgaste de quedarse. Pero la vida me enseñó algo que cambió completamente mi manera de entender las relaciones. El dolor de una despedida tiene fecha de vencimiento. El dolor de permanecer donde no te valoran puede acompañarte durante años. He conocido personas que pasaron una semana llorando una ruptura y luego reconstruyeron su vida con una fuerza extraordinaria. Pero también he conocido personas que pasaron 10 años dentro de una relación donde se sentían invisibles. 10 años dudando de sí mismas. 10 años intentando ganarse un amor que nunca debió requerir tanta lucha. 10 años entregando partes de su autoestima poco a poco sin darse cuenta de lo que estaban perdiendo. Y ahí entendí una verdad incómoda. No siempre permanecemos por amor. Muchas veces permanecemos por apego. Porque el amor y el apego son dos cosas completamente distintas. El amor te permite crecer. El apego te hace depender. El amor te da libertad. El apego te llena de miedo. El amor te inspira a ser más tú. El apego te obliga a sacrificarte para no perder al otro. Por eso quiero invitarte a hacer una reflexión profunda. Evalúa cómo te sientes después de interactuar con esa persona. No te preguntes únicamente cuánto la quieres. Pregúntate cómo te sientes cuando estás cerca de ella. ¿Te sientes valorado o constantemente insuficiente? ¿Te sientes en paz o permanentemente ansioso? ¿Te sientes amado o simplemente tolerado? Las respuestas a esas preguntas pueden revelar más que 1000 promesas. También identifica patrones repetitivos de desprecio o indiferencia. Porque una conducta aislada puede ser un error, pero un patrón repetido es una elección. Y cuando alguien demuestra consistentemente desinterés, indiferencia o falta de respeto, es importante dejar de justificar lo que los hechos están intentando mostrarte. Y sobre todo, prioriza tu bienestar emocional, porque nadie puede construir una vida extraordinaria mientras vive en un entorno que destruye lentamente su autoestima.
He descubierto que muchas veces el acto más valiente no consiste en luchar por una relación. Consiste en aceptar una realidad que no queríamos ver. Porque aunque soltar puede doler durante un tiempo, permanecer donde no eres valorado puede hacerte olvidar cuánto vales. Y ninguna compañía merece un precio tan alto. Y cuando comienzas a aceptar que permanecer donde no te valoran tiene un costo demasiado alto, aparece una de las lecciones más difíciles de aprender en cualquier relación. La diferencia entre lo que alguien dice y lo que alguien hace. Porque muchas personas se quedan atrapadas durante años, no por las acciones que reciben, sino por las promesas que escuchan. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que te ama mientras sus acciones te hacían sentir invisible? ¿Cuántas veces alguien prometió cambiar, prometió esforzarse, prometió estar presente y sin embargo la realidad seguía siendo exactamente la misma? Es una de las trampas emocionales más comunes. Nos aferramos a las palabras porque representan esperanza. Y cuando tenemos esperanza, muchas veces ignoramos la evidencia. La vida me enseñó que las palabras tienen un poder enorme. Pueden inspirarte, pueden motivarte, pueden hacerte sentir visto y comprendido. Pero también aprendí algo igual de importante. Las palabras son intenciones, las acciones son decisiones y al final son las decisiones las que construyen o destruyen una relación. He conocido personas capaces de decir exactamente lo que el otro necesitaba escuchar. Sabían pedir perdón. Sabían prometer cambios, sabían hablar de amor, compromiso y futuro. Pero cuando observabas su comportamiento descubrías una realidad completamente distinta. Porque la verdad nunca vive únicamente en lo que una persona dice. La verdad vive en lo que hace repetidamente. Por eso quiero invitarte a dejar de escuchar excusas y comenzar a observar comportamientos. No porque debas volverte desconfiado, no porque debas vivir esperando decepciones, sino porque mereces construir tu vida sobre la realidad y no sobre ilusiones. Comienza analizando hechos, no promesas. Pregúntate qué está ocurriendo realmente, no qué podría ocurrir si la persona cambiara, no qué sucedería si cumpliera lo que promete. Observa lo que está pasando hoy, porque tu bienestar no puede depender de una versión futura de alguien que aún no existe. También observa la consistencia entre palabras y acciones. Las personas con integridad no necesitan convencerte constantemente de quiénes son. Su comportamiento habla por ellas. Cuando alguien te valora, lo demuestra. Cuando alguien te respeta, lo demuestra. Cuando alguien quiere estar presente en tu vida, encuentra maneras de hacerlo. Y algo fundamental, acepta la realidad sin justificar conductas dañinas. Porque una de las formas más dolorosas de autoengaño consiste en explicar una y otra vez comportamientos que ya han mostrado claramente sus intenciones. A veces no necesitamos más explicaciones, necesitamos más honestidad con nosotros mismos. He descubierto que muchas personas sufren no por lo que otros les hicieron. Sufren porque permanecieron demasiado tiempo creyendo en palabras que nunca estuvieron respaldadas por acciones. Porque las promesas pueden alimentar la esperanza, pero son los comportamientos los que revelan el verdadero valor de una persona. Y cuando finalmente aprendes a mirar los hechos por encima de las excusas, comienzas a ver la verdad con una claridad que puede doler al principio, pero que termina liberándote para siempre. Y cuando finalmente aprendes a mirar los hechos por encima de las promesas, ocurre algo que muchas personas intentan evitar a toda costa. Empiezas a tomar distancia, no desde el resentimiento, no desde el orgullo, sino desde la necesidad de ver la realidad sin la interferencia de la costumbre, del miedo o de la esperanza. Y es precisamente ahí donde aparece una de las lecciones más reveladoras de cualquier relación. Tu ausencia puede mostrar verdades que tu presencia estaba ocultando. Quiero que reflexiones sobre algo. Cuando siempre estás disponible, cuando siempre escribes primero, cuando siempre preguntas, cuando siempre buscas soluciones,
Muchas veces es imposible saber cuánto de la relación se sostiene por interés mutuo y cuánto se sostiene por tu esfuerzo constante. Porque mientras una persona está llenando todos los espacios vacíos, nunca descubre quién estaba dispuesto a llenarlos junto a ella. La vida me enseñó que algunas respuestas no llegan cuando insistes, llegan cuando te detienes, llegan cuando haces silencio, llegan cuando permites que la realidad se exprese sin intentar controlarla. Y aunque eso puede ser incómodo, también puede ser profundamente liberador. He conocido personas que pasaron años persiguiendo explicaciones, querían entender cada cambio de actitud, querían descifrar cada comportamiento contradictorio, querían encontrar una razón que justificara la indiferencia que estaban recibiendo, y mientras buscaban respuestas, seguían entregando energía, tiempo y emociones a alguien que cada vez daba menos. Hasta que un día dejaron de insistir y entonces apareció la verdad. Porque muchas veces la verdad no necesita ser explicada, necesita ser observada. Por eso quiero invitarte a permitir que la distancia exponga la realidad de la relación. Reduce el contacto innecesario, no como un juego, no como una estrategia para provocar una reacción. Hazlo porque necesitas claridad. Porque cuando te alejas del ruido emocional, comienzas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. También evita perseguir explicaciones constantes, porque hay momentos en los que seguir preguntando solo prolonga la confusión. Algunas respuestas están en las acciones repetidas, no en las palabras. Y cuanto más persigues una explicación que nunca llega, más retrasas el proceso de aceptar lo que ya estás viendo. Y observa quién te busca cuando dejas de insistir. Observa quién demuestra interés cuando ya no eres tú quien sostiene toda la conexión. Porque las relaciones saludables no sobreviven gracias al esfuerzo de una sola persona, sobreviven gracias a la reciprocidad. Recuerdo momentos de mi vida en los que la distancia me mostró cosas que la cercanía no me permitía ver. Personas que yo creía fundamentales desaparecieron cuando dejé de perseguirlas. Y otras que parecían lejanas aparecieron con una lealtad que nunca había notado. La distancia no creó esas verdades, simplemente las reveló. He descubierto que muchas personas temen alejarse porque creen que perderán respuestas. Pero la realidad es que muchas veces la distancia es la respuesta. Porque cuando dejas de estar siempre disponible, desaparecen las ilusiones, desaparecen las excusas y desaparecen las dudas. Y finalmente puedes ver quién valoraba tu presencia y quién simplemente se acostumbró a ella. Y cuando la distancia comienza a revelar quién realmente valoraba tu presencia, aparece una verdad que puede transformar por completo tu vida. Descubres que el problema nunca fue únicamente cómo los demás te trataban. El verdadero problema era cuánto estabas dispuesto a tolerar. Porque llega un momento en el que ya no puedes seguir culpando a otros por cruzar límites que tú mismo permitiste cruzar una y otra vez. Quiero que escuches esto con atención. El amor propio no comienza cuando alguien te ama mejor, comienza cuando tú decides tratarte mejor. Comienza cuando entiendes que cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás enviando un mensaje silencioso al mundo sobre cuánto crees valer. Y esa es una realidad incómoda, porque muchas veces esperamos que otros nos respeten mientras nosotros mismos estamos negociando constantemente nuestra dignidad. Esperamos recibir consideración mientras justificamos conductas que nos lastiman. Esperamos que alguien reconozca nuestro valor mientras nosotros seguimos ignorándolo. La vida me enseñó que las personas observan mucho más lo que permites que lo que dices. Puedes hablar durante horas sobre respeto, dignidad y amor propio, pero al final serán tus decisiones las que enseñen a los demás cómo tratarte. He conocido personas extraordinarias que poseían un corazón inmenso, pero que confundían amor con tolerancia ilimitada. Creían que amar significaba soportarlo todo. Creían que ser comprensivo significaba aceptar cualquier comportamiento. Creían que poner límites era egoísmo. Y poco a poco fueron acumulando heridas que nunca debieron cargar. Porque existe una diferencia enorme entre comprender a alguien
y permitir que te lastime, entre perdonar y normalizar el daño, entre amar y abandonarte a ti mismo. Por eso quiero invitarte a convertir tus estándares en una expresión de respeto propio, no como una forma de controlar a otros, no como una herramienta para castigar a nadie, sino como una declaración de lo que estás dispuesto a permitir en tu vida. Comienza definiendo claramente qué ya no aceptarás. Hazlo con honestidad. Pregúntate qué conductas te han hecho daño repetidamente, qué situaciones te han robado tranquilidad, qué patrones han debilitado tu autoestima, porque no puedes proteger límites que nunca has definido. Después establece límites saludables. Recuerda que un límite no es una amenaza, no es una agresión. Es simplemente una decisión sobre lo que es compatible o incompatible con tu bienestar emocional. Las personas emocionalmente maduras entienden y respetan los límites. Quienes se benefician de tu falta de ellos suelen ser quienes más se resisten a aceptarlos. Y algo fundamental, sé coherente entre lo que dices y lo que permites. Porque cada vez que estableces un límite y luego lo abandonas por miedo a perder a alguien, le enseñas a esa persona que tus palabras son negociables. He descubierto que el amor propio no se demuestra en los momentos cómodos. Se demuestra cuando tienes que elegir entre conservar una relación o conservar tu dignidad. Porque el día que decides dejar de aceptar menos de lo que mereces, algo cambia dentro de ti. Dejas de mendigar respeto y comienzas a convertirte en alguien que simplemente ya no negocia su valor. Y cuando finalmente dejas de negociar tu valor, ocurre algo que muchas personas no esperan. El dolor sigue ahí. Porque poner límites no elimina inmediatamente las heridas. Alejarte de quien no te valoró no borra de un día para otro los recuerdos, las decepciones o las expectativas que construiste. Y es precisamente en ese momento donde aparece una de las decisiones más importantes de toda tu vida. La decisión de permitir que el dolor te destruya o permitir que te transforme. Porque quiero decirte algo que aprendí en algunos de los momentos más difíciles de mi camino. Las crisis no vienen únicamente a quitarnos cosas, también vienen a revelarnos cosas. Revelan fortalezas que no sabíamos que teníamos, revelan heridas que necesitaban sanar, revelan creencias que necesitaban cambiar. Y muchas veces, aunque al principio no podamos verlo, también revelan el camino hacia una mejor versión de nosotros mismos. He vivido momentos en los que sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Momentos en los que una pérdida, una decepción o una traición parecían demasiado pesadas para cargarlas. Y si soy completamente honesto contigo, hubo días en los que no entendía por qué estaba atravesando ciertas situaciones. Como muchas personas, me preguntaba qué había hecho para merecer tanto dolor, pero con el tiempo descubrí una verdad poderosa. Las experiencias más difíciles de mi vida terminaron enseñándome las lecciones más valiosas. Aquello que en un momento interpreté como un final terminó convirtiéndose en una preparación. Aquello que pensé que venía a destruirme terminó fortaleciéndome. Porque el dolor tiene una característica extraordinaria. Puede convertirse en un maestro si estás dispuesto a escucharlo. Por eso quiero invitarte a utilizar esta experiencia como combustible para crecer. No desperdicies una crisis, no desperdicies una herida. Si ya estás atravesando el dolor, asegúrate de extraer también la sabiduría. Comienza reflexionando sobre las lecciones de lo que has vivido. Pregúntate, ¿qué te mostró esta experiencia sobre ti mismo? ¿Qué patrones necesitas cambiar? ¿Qué señales ignoraste? ¿Qué aspectos de tu vida necesitan atención? Porque cada desafío trae consigo información valiosa para quien está dispuesto a aprender. También aprende nuevas habilidades, porque una de las formas más poderosas de sanar es construir. Mientras tu mente desarrolla nuevas capacidades, comienza a enfocarse nuevamente en el crecimiento. He visto personas transformar rupturas en emprendimientos, decepciones en proyectos y pérdidas en propósitos. Y sobre todo, invierte en tu desarrollo emocional y personal. Lee, aprende, busca herramientas que fortalezcan tu mente. Rodéate de personas que te impulsen a crecer.
porque una crisis puede convertirse en una prisión o en una escuela. Y la diferencia está en cómo decides utilizarla. He descubierto que las personas más fuertes no son aquellas que nunca sufren, son aquellas que toman el sufrimiento y lo convierten en sabiduría, porque el dolor es inevitable, pero quedarse atrapado en él es una elección. Y el día que decides transformar tus heridas en crecimiento, ocurre algo extraordinario. Aquello que intentó romperte termina convirtiéndose en la fuerza que te reconstruye. Y cuando comienzas a transformar tus heridas en crecimiento, inevitablemente llegas a un territorio que muchas personas temen más que al fracaso, más que al rechazo y en ocasiones más que al propio dolor: la soledad. Basta con mencionar esa palabra para que muchas personas sientan incomodidad, porque durante años nos enseñaron a creer que estar solo significa que algo está mal, que hemos perdido, que hemos sido abandonados o que no somos suficientes para que alguien permanezca a nuestro lado. Pero la vida me enseñó una verdad completamente diferente. Estar solo no siempre es una tragedia. Permanecer donde no eres valorado sí puede serlo. Y existe una enorme diferencia entre estar solo y sentirse vacío. Muchas personas están rodeadas de gente y se sienten profundamente solas. Otras pasan tiempo consigo mismas y experimentan una paz que nunca habían conocido. La diferencia no está en la cantidad de personas que te acompañan. La diferencia está en la relación que tienes contigo mismo. He conocido personas que soportaron relaciones desgastantes únicamente por miedo a la soledad. Permanecieron en lugares donde no eran respetadas, aceptaron indiferencia, desprecio y migajas emocionales porque creían que cualquier compañía era mejor que ninguna, pero con el tiempo descubrían algo doloroso. La compañía equivocada puede generar una soledad mucho más profunda que la ausencia de compañía, porque cuando compartes tu vida con alguien que no te ve, que no te escucha o que no te valora, comienzas a sentirte invisible incluso estando acompañado. Por eso, quiero invitarte a reconciliarte con la soledad, no como un castigo, no como una etapa que simplemente debes soportar, sino como una oportunidad extraordinaria para reconstruir la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo. Recuerdo momentos en los que tuve que aprender a disfrutar mi propia compañía. Y al principio no fue sencillo, porque cuando el ruido externo desaparece, aparecen conversaciones internas que llevamos años evitando. Aparecen inseguridades, aparecen preguntas, aparecen heridas, pero también aparecen respuestas, aparecen sueños olvidados, aparecen talentos dormidos. Aparece la posibilidad de conocerte de una forma mucho más profunda. Por eso fortalece tus intereses personales. Recupera actividades que te apasionen. Descubre nuevas experiencias. Aprende cosas que siempre quisiste aprender. Porque una vida rica interiormente no depende de quién está presente. Depende de quién te estás convirtiendo. También construye una rutina que te inspire. No esperes a que alguien llegue para darle sentido a tus días. Crea hábitos que te acerquen a tus metas. Diseña una vida que te haga sentir orgulloso incluso cuando nadie esté observando. Y desarrolla independencia emocional. Aprende a encontrar bienestar dentro de ti, porque el amor más saludable no nace de la necesidad, nace de la plenitud, no nace de la dependencia, nace de la libertad. He descubierto que muchas personas pasan años huyendo de la soledad sin darse cuenta de que ahí se encuentra una de las mayores oportunidades de crecimiento. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo y sigues sintiéndote completo, algo cambia para siempre. Dejas de necesitar personas para sentirte valioso y comienzas a elegirlas porque enriquecen tu vida, no porque llenan tus vacíos. Y cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, comienzas a descubrir algo que durante mucho tiempo estuvo oculto detrás del ruido emocional. Empiezas a recuperar tu paz, esa paz que habías entregado poco a poco mientras intentabas entender a alguien que no te entendía.
esa paz que sacrificaste mientras buscabas respuestas que nunca llegaban, esa paz que abandonaste cuando convertiste a otra persona en el centro de tu estabilidad emocional. Y quiero decirte algo que cambió profundamente mi manera de ver las relaciones y la vida. Nada debilita más a una persona que entregar su equilibrio emocional a alguien más. Porque cuando tu tranquilidad depende de lo que otra persona haga, diga o decida, dejas de ser dueño de tu paz. Si te escribe, te sientes bien; si no lo hace, te sientes mal. Si te presta atención, sonríes. Si se aleja, te derrumbas. Sin darte cuenta, comienzas a vivir emocionalmente atado a factores que no puedes controlar. He pasado por momentos en los que permití que las acciones de otras personas determinaran mi estado interior. Como muchos seres humanos, tuve etapas donde una decepción podía arruinarme una semana completa, donde una respuesta tardía generaba ansiedad, donde una expectativa no cumplida tenía el poder de alterar mi tranquilidad. Y con el tiempo comprendí algo fundamental: cuando entregas tu paz, entregas tu poder. Porque el verdadero poder nunca ha consistido en controlar a otros. El verdadero poder consiste en gobernarte a ti mismo. Por eso quiero invitarte a hacer de tu paz una prioridad no negociable, no una prioridad secundaria, no algo que atenderás cuando todo esté resuelto. Haz de tu tranquilidad una responsabilidad diaria. Comienza reduciendo los pensamientos obsesivos, porque muchas veces el sufrimiento no proviene únicamente de lo que ocurrió, proviene de las miles de veces que volvemos a vivirlo en nuestra mente. Repetimos conversaciones, imaginamos escenarios, buscamos explicaciones, creamos historias, y mientras lo hacemos seguimos entregando energía a algo que ya no está ocurriendo. Aprende a regresar al presente, porque la mayoría de los pensamientos obsesivos viven en el pasado o en el futuro, pero la paz siempre vive en el ahora. También practica gratitud y reflexión. Sé que cuando alguien te ha lastimado puede parecer difícil encontrar motivos para agradecer, pero precisamente en esos momentos la gratitud se vuelve más poderosa, porque te recuerda que tu vida es mucho más grande que una decepción, mucho más grande que una pérdida, mucho más grande que una persona. Y protege tu energía de dinámicas tóxicas. No todas las conversaciones merecen tu atención, no todos los conflictos merecen tu participación, no todas las personas merecen acceso ilimitado a tu mundo emocional. He descubierto que una de las decisiones más transformadoras que puede tomar un ser humano es dejar de perseguir aquello que le roba tranquilidad. Porque cuando recuperas tu paz, comienzas a pensar con claridad. Cuando recuperas tu paz, vuelves a confiar en ti. Cuando recuperas tu paz, recuperas la capacidad de construir una vida que no dependa de circunstancias externas. Y cuando finalmente recuperas tu paz, descubres que aquello que parecía una pérdida te devolvió algo mucho más valioso. Te devolvió tu poder. Y cuando recuperas tu paz, sucede algo extraordinario.